titulares. La Asamblea Nacional conformó las 15 comisiones especializadas permanentes. Tribunal de Quito le negó la acción de protección a Patricio Carrillo, con la que buscaba posesionarse en la Asamblea. Más de 2 años han pasado desde que colapsó el puente Quimís y aún no se ha construido la infraestructura definitiva. Incautan altas cantidades de droga en 2 provincias del país. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Noticias Oromar en su emisión dominical de este 19 de noviembre. Muchas gracias por acompañarnos. El viernes se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para definir el sueldo básico para el 2024. Sin embargo, el encuentro se suspendió sin llegar a un consenso. La Asamblea Nacional sesionó hoy y conformó a las 15 comisiones especializadas permanentes. Luego de eso se suspendió la sesión y no se le dio tratamiento a la elección del tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Tal y como se había anunciado, la Asamblea Nacional sesionó este domingo, aunque 1 hora y media más tarde de lo previsto. En la sesión 873 del Pleno se conformaron las 15 comisiones especializadas permanentes, tras la presentación de la moción de Diego Matovelle, que obtuvo 114 votos afirmativos, 22 negativos y una abstención. Luego se pidió reconsideración, pero no se dio paso, por lo que la única moción presentada quedó en firme. Lo acordado fue que el correísmo se quede con 6 comisiones, incluida la de fiscalización, ADN con 5 y el Partido Social Cristiano con 4. Tras la definición de los miembros de cada comisión, los integrantes se reunieron para definir presidentes y vicepresidentes, y de acuerdo a las listas aprobadas, quienes la encabezan son quienes lideraron la instalación de cada sesión. Con esto, el Movimiento Construye quedó fuera de la Comisión de Justicia, Régimen Económico, Desarrollo Económico y Fiscalización, mientras que ADN se aseguró con al menos 4 puestos en la Comisión de Régimen Económico y Desarrollo Económico, que es donde llegarían los proyectos económicos urgentes anunciados por Noboa, mientras que Revolución Ciudadana se queda con el control casi completo de justicia y gobiernos autónomos, además de ser la bancada más grande de la Comisión de Fiscalización, con la que buscan llevar a juicio político a la fiscal Diana Salazar. Por otra parte, en la sesión no se le dio tratamiento a la definición al Comité de Ética, que tiene 5 miembros y está integrado por representantes de cada bancada legislativa, ni tampoco a la elección del tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Finalmente, el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe se pronunció con respecto al caso de Patricio Carrillo. La decisión fue negarle la medida cautelar con la que buscaba posesionarse en la Asamblea Nacional. Luego de que Patricio Carrillo pusiera el pasado 14 de noviembre una acción de protección con la que buscaba posesionarse en la Asamblea, el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe se pronunció este 18 de noviembre negándole las medidas cautelares. Los jueces a cargo del proceso decidieron que la independencia de funciones les impide actuar en el caso porque fue un trámite de enjuiciamiento político que le corresponde a la Asamblea Nacional. En la resolución indicaron que la justicia constitucional no puede emplearse como un mecanismo para evitar o suspender un proceso de enjuiciamiento político. Adicional a ello, alegaron que los requisitos para la posesión de un asambleísta deben verificar las instituciones públicas correspondientes. Y es que frente a este inconveniente, el 17 de noviembre su alterna Natalie Morillo fue la que se principalizó, aunque desde la cuenta de X del Movimiento Construye aseguraron que la medida se tomó solo por esa ocasión. Sin embargo, con la decisión del tribunal, el escenario cambió, aunque ya en días anteriores Carrillo había anunciado que llegaría hasta las últimas instancias para ser parte de la función legislativa. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El presidente Guillermo Lasso anunció que regresará para las elecciones de 2025. Además, en su intervención no desaprovechó la oportunidad para cuestionar a expolíticos. No nos van a milanar aquellos que dicen que no hemos hecho nada. No nos van a milanar
vamos a dejar como testigo de la historia el libro de gestión que presentaré el día martes aquí en el Palacio a las 10 de la mañana. Los zánganos, los que se preocupan solo de ellos, que viven en Bélgica y desde allá pretenden manejar la política ecuatoriana. Otra señora que vive en Washington y que controla votos en la Asamblea Nacional. Y por ahí otros que se pasan más en Miami que en Ecuador. Quieren controlar la política ecuatoriana. Pasamos a hablar de otros temas como la crisis financiera del IES. El gobierno saliente deja un complicado panorama que incluye deudas y retrasos. La situación en que Guillermo Lasso le entregará el país a Daniel Noboa para gobernar no es la mejor, pero no solo por el tema de inseguridad y violencia en las calles y cárceles, sino por la crisis financiera en algunas índoles. El IES, por ejemplo, que aunque en el presupuesto consolidado de 2023 estableció que debía recibir del Ministerio de Finanzas 2.580 millones de dólares por concepto del 40% de pensiones y otros rubros divididos en pagos mensuales de 215 millones, dicha cartera de Estado solo consideró 2.359 millones con un estimado de 196 millones por mes. Sin embargo, a octubre de 2023, la institución de seguridad social recibió transferencias por 1.102 millones de dólares, es decir que aún hay valores pendientes. De hecho, este año los recursos de finanzas hacia el IES no llegan ni al 50% de lo que se consideró en el presupuesto del Estado. Dichos retrasos obligaron al IES a retirar 480 millones de dólares de sus ahorros en el BIES para poder cumplir con las pensiones, esto solo hasta septiembre. Por otro lado está la deuda histórica del Estado con el IES, que asciende a 12.518 millones de dólares, monto del cual 7.505 millones corresponden a la contribución que el Estado debe hacer para la atención médica de jubilados y personas con enfermedades catastróficas. A decir del gobierno de Lasso, en su administración se han pagado 4.232 millones por acumulación de deudas desde 2011. Pero para variar, la mora de empleadores ha incrementado. A septiembre de 2023, el valor se ubicaba en 2.239 millones de dólares debido a los atrasos de 393.834 empleadores. Para tratar de recaudar dichos valores, el Consejo Directivo del IES aprobó mejoras a las facilidades de pago para los empleadores en mayo de este año. Pero en septiembre la Superintendencia de Bancos cuestionó las reformas, ya que no contaban con sustento técnico acerca de los beneficios en la liquidez del IES. Precisamente esa liquidez tampoco crece por el lado de los afiliados, ya que el aumento ha sido mínimo. A octubre de 2023, el IES tenía 3,4 millones de afiliados, un crecimiento que no es suficiente para cubrir el pago de pensiones a los jubilados. Y es que se esperaban ingresos por aportes de afiliados y empleadores por un monto de 3.058 millones de dólares, pero los gastos se proyectaban a 5.697 millones. La idea era cubrir el faltante con el aporte del 40% del Estado para pago de pensiones, pero como ya sabemos, no está al día. Tania Loor, Noticias Oromar. Los postulantes del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia podrán rendir nuevamente el examen de confianza que es optativo el martes 21 de noviembre. El Consejo de la Judicatura informó que tras notificar a todos los aspirantes, 94 confirmaron su voluntad de presentarse a la prueba, que será tomada en el Complejo Judicial Norte en Quito. Asimismo, que quienes no lo han confirmado pueden hacerlo hasta las 23 horas de este domingo 19 de noviembre. Cabe indicar que este examen estaba previsto para el sábado 18 de noviembre. Sin embargo, un día antes se anunció la suspensión. La Corte Constitucional emitió su dictamen sobre el decreto de consulta ambiental para proyectos extractivistas. La sentencia del organismo determinó que es inconstitucional por su forma. Sin embargo, se podrá seguir efectuando. El decreto ejecutivo 754, que permitía la consulta ambiental para que el gobierno entregue licencias a proyectos de extracción de recursos naturales como minas y también a proyectos del sector productivo con impacto ambiental, fue declarado inconstitucional en un nuevo dictamen de la Corte Constitucional, emitido 5 meses después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presentara la demanda.
Según la Corte, el decreto emitido por Guillermo Lasso el 31 de mayo de 2023, con el cual se reformó el reglamento al Código Orgánico de Ambiente estableciendo parámetros para la consulta ambiental, es inconstitucional por su forma, ya que transgrede el principio de reserva de ley consagrado en los artículos 132, 133 y 138 de la Constitución. El organismo reconoció que quienes participan de la consulta, como los ciudadanos, los consultantes, los plazos y otros criterios, deben ser regulados a través de una ley orgánica. Es por ello que en su sentencia la Corte dio efectos diferidos en el tiempo a la declaratoria de inconstitucionalidad, es decir, que la consulta ambiental conforme el decreto 754 se puede seguir efectuando solo hasta que se emita una ley que regule el proceso, pero deberá tener en cuenta los lineamientos establecidos en la sentencia, algunos de los cuales implican que la consulta no podrá efectuarse a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pues a ellos les corresponde una consulta previa, libre e informada. Los registros y licencias ambientales deberán estar condicionados al cumplimiento de la consulta ambiental o previa, y que quien tiene que realizar los procesos de consulta es el Estado, no los operadores de proyectos u obras. La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por la CONAIE el 13 de junio de 2023. En ese entonces ya habían iniciado varios procesos de consulta ambiental, los cuales fueron suspendidos por la Corte Constitucional el 1 de agosto, mientras se daba tratamiento a la demanda. Entre las ejecuciones que tuvieron que paralizarse están 3 proyectos mineros, uno en Cotopaxi, uno en Bolívar y otro en Guayas. Pero además se paralizó la construcción de 176 obras tanto del sector público como del sector privado, cuyas inversiones sumadas ascendían a unos 2.000 millones de dólares. Lo cierto es que ahora corresponde a la nueva Asamblea la creación de una ley orgánica que regule los procesos de consultas ambientales. Tania Loor, Noticias Oromar. El sector industrial rechaza la suspensión del subsidio a las tarifas eléctricas en horario nocturno y advierte que la medida traerá serias consecuencias. Mediante un oficio dirigido a Patricio Bonilla, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el ministro de Energía, Fernando Santos, dispuso que se elimine el incentivo tarifario con el cual ciertas industrias pagaban un precio más bajo por el consumo eléctrico en horario de 10 de la noche a 8 de la mañana. El incentivo consistía en que se pagara a 5 centavos el kilovatio hora, mientras que el resto de sectores pagaban cerca de 9 centavos. Dicho beneficio, creado en 2018 durante el gobierno de Lenín Moreno, se implementó con la condición de que las industrias aumenten las plazas de empleo. Sin embargo, a decir del ministro Santos, no habría una justificación de cuántos empleos nuevos se dieron en este tiempo. Frente a esto, las reacciones no se hicieron esperar. La Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, Cordex, emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente la medida y advierte de un impacto negativo en la competitividad de las industrias de exportación, así como en la estabilidad del empleo en el país. Según detalla Cordex, habrá un incremento del 10% a los costos de producción y además, 8.000 plazas de trabajo estarían en riesgo. Un sentir similar es el de la Cámara de Industrias de Guayaquil, que calificó la situación como una estocada de salida de parte del gobierno. Dicen sentirse indignados y traicionados, pues aseguran que la suspensión del incentivo tarifario castiga la producción, la competitividad y el empleo en medio de una serie de apagones que también les afecta. Ambos gremios aspiran a dialogar con las nuevas autoridades del país, mientras que acusan a la actual administración de solo dedicarse a incrementar los costos a las empresas locales y extranjeras que invierten en el Ecuador. Y es que aunque el subsidio a las industrias costaba aproximadamente 50 millones de dólares al año, a decir de los industriales, las consecuencias de la suspensión del beneficio tarifario serán nefastas. Lo cierto es que ahora la Agencia de Regulación y Control de Energía tendrá que establecer las tarifas que regirán para las industrias a partir de 2024. Tania Loor, Noticias Oromar. Y en otras noticias, persiste el retraso de la construcción definitiva del puente Quimís que conecta a Manabí y Guayas. Los conductores se quejan de que las autoridades no le dan celeridad a este tema. Más de 2 años han transcurrido desde que el puente Quimís en la vía Montecristi-Jipijapa colapsó, y aunque las autoridades aseguraron que le darían prioridad, aún está una infraestructura provisional para que los vehículos puedan transitar. Ya mismo se cae, ya está. Si usted se va a la orilla ahí,
ya está partido, en la parte aquí y la parte allá, está mío pasar por ahí. Están partidos porque ese puente simplemente lo que hicieron fue sentarlo arriba nada más, en la misma base que estaba anterior. Yo transito todos los días para Jipijapa y me da hasta mío a veces pasar por ahí ya. Cobran peaje ya, antes no cobraban peaje, ahorita están cobrando peaje, está pésimo esto. Yo ando más en camiones y eso perjudica siempre al camión, las hojas, los resortes se dañan bastante. Como usted hay bastantes accidentes en ese tramo, bastante problemas. Eso debe haber construido un ducto cajón. Este sector es muy seco, no hay una afluencia de agua para decir que hagan este tipo de puentes. A todo esto, la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas de la Zona 4 hace aproximadamente 4 meses indicó que el gobierno lo tenía como una prioridad y que en cuestión de días se empezaría con el proceso. Parte del gobierno se han comprometido en darle prioridad a la construcción del puente Quimís. Esperemos que en los próximos días ya las autoridades competentes nos den paso a los recursos y podamos nosotros iniciar el proceso de licitación y oferta para construir el puente Quimís. Sin embargo, con el paso de los meses y a poco de finalizar este gobierno, el discurso cambió. Este gobierno, en las cuales nosotros como Ministerio de Transporte y Obras Públicas entregamos los estudios respectivos actualizados, se les entregó a Matriz Quito y ya es competencia también de las autoridades competentes de que el puente se pueda contratar y se pueda seguir el trámite de licitación y de oferta. Eso ya nosotros entregamos a Matriz Quito, ya depende de las autoridades gubernamentales que den paso y le den dictamen de prioridad. Aún no hay fecha para la construcción definitiva del puente Quimís, esta arteria vial que conduce Manabí y Guayas, y de hecho difícilmente estará para 2024 porque el plazo de ejecución es de 360 días. Lo cierto es que este puente no es el único que presenta inconvenientes en la provincia. De hecho, varias arterias viales están en pésimas condiciones. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Es momento de una pausa y al regresar les contaremos más información sobre las noticias del mundo, en especial sobre lo que ocurre en Argentina, donde nos enlazaremos con Julio Viteri desde Buenos Aires. Ya regresamos con más. Mucha atención, 2 puntos de las costas ecuatorianas fueron escenarios de operativos antidrogas durante el fin de semana. Conozcamos cuáles fueron los resultados de dichas operaciones. Una tonelada, 227 kilos de cocaína que pretendían ser enviadas vía marítima a Italia en un contenedor lleno de cajas de piñas, fueron interceptadas durante una inspección de preembarque en uno de los puertos de Guayaquil. Según se dio a conocer, un CAN especializado en reconocimiento antinarcótico dio la alerta a las autoridades. Esta operación, denominada Olimpo 1, impidió que al menos 12 millones de dosis de cocaína que estaban camufladas en un total de 103 cajas fueran enviadas al país europeo. Y en otro operativo ejecutado en Manta, provincia de Manabí, exactamente a 290 millas náuticas de la orilla del mar, se logró decomisar aproximadamente 2 toneladas de clorhidrato de cocaína que se encontraban ocultas en 74 bultos. De acuerdo con el informe policial, se detectó una lancha manejada por 3 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana perteneciente al cantón Salinas. Los sujetos tenían en su poder un total de $1.162 en efectivo, 3 pasaportes, un teléfono satelital, 2 GPS Garmin, 3 equipos de transreceptor y un teléfono celular, por lo que fueron puestos a las autoridades competentes. La captura se da en un patrullaje que realiza la guardacosta Isla Darwin, patrullaje de vigilancia y control, y al parecer esta embarcación se encontraba con problemas tanto en su casco como en su maquinaria. A pesar de que tenía 3 motores, tenían problemas en los motores y se encontraban al garete. Y al hacer una inspección que realiza la guardacosta, evidencia de que existen estos bultos en la nave.
Y en esta misma provincia, pero en el circuito Jaramijó, se ejecutó la operación antidrogas Fénix 39, misma que permitió el decomiso de 3.399 paquetes de cocaína, cuyo destino era el mercado internacional. Además, se logró la aprehensión de 3 ciudadanos, 2 de ellos de nacionalidad ecuatoriana y 1 de ellos colombiano. También se retuvo 3 vehículos, una moto acuática y 5 dispositivos móviles. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y con esto concluimos con nuestro noticiero. Como siempre ha sido un gusto poder informarles y los invito mañana a que nos sintonicen a partir de las 6 horas. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches.